Mira, Oriante, a mí me gustaría saber un poco de su vida, de su niñez. Cuéntenos un poco de cómo vivió usted esa época en Colombia. Bueno, mi vida de niño fue un poco complicadita, fue dura. Donde empiezo a tener ya memoria fue en San Vicente del Chucurí, una zona muy productiva, muy buena, pero también vivíamos aislados de la población, de la civilización, perdón. ¿Por qué? No teníamos acceso de luz, no teníamos nada, o sea, era verdaderamente complicadito. Mi papá en esa época era el carnicero de la vereda, digámoslo así, una vereda, porque no era caserío, era una vereda, donde llegaban varias veredas a comprar su carne. Resulta que ahí cerca había una base del ejército. Entonces el ejército le compraba la carne. En esa época se llamaba, no se llamaban autodefensa, sino llamaban macetos los paracos. Ellos también le compraban la carne. Y también le compraban la carne a la guerrilla. ¿Por qué sabíamos que ellos compraban la carne ahí? Porque en la casa donde estaba la guerrilla, donde estaban los de las autodefensas, la gente salía y mercaba para sus 4 días. Los mercados allá eran los domingos y los jueves. Entonces ellos compraban 4 o 5 libritas para el campesino y su esposa, sus hijitos, 4, 5, 6 libritas. Sí, si tenían trabajadores eran 8 o 10 libritas, lo máximo. Pero cuando llegaban por 1, 2, 3 arrobas, entonces decían nosotros, conclusión, ahí está la guerrilla o está las autodefensas, cosa que a uno no le interesaba, tocaba vender su carne. ¿Sí? A base de eso, mi papá pues tuvo problemas. Entonces la guerrilla lo quería matar porque venderle la carne a la autodefensa, las autodefensas querían matar por venderle la carne a la guerrilla y además porque le vendían la carne al ejército. Era bastante complicado. Un teniente del ejército le dijo un día, hombre, si no quiere que lo maten, mejor váyase. Y incluso decían que las malas lenguas que incluso los mismos militares tenían ganas de tumbarlo porque él manejaba toda la plata en efectivo y eso. Entonces nos venimos hacia Bucaramanga. Imagínense, y cada uno de 8 años en Bucaramanga, saliendo de donde la civilización, llegar a un mundo totalmente diferente, eso fue muy difícil. Mi papá se cansa de esa vida que llevaba en Bucaramanga, porque también obviamente acostumbrado a cultivar la tierra, un hombre muy trabajador, un hombre que me enseñó mucho de principios, de valor. Lo que es suyo, lo que es de los demás, respéteselo. ¿Sí? Era una persona muy rígida. Él se cansa de esa vida y decide comprar su finquita otra vez ahí cerca de Lebrija. ¿Sí? Entramos a la finquita pensando que ahí no había problemas de nada. Compramos la finca y vaya sorpresa que ahí se la llevaban también los helenos y la FARC. En mi día a día, claro, cuando llegaba la guerrilla a la casa, ellos a veces llevaban comida como a veces no llevaba. Entonces nosotros siempre cultivábamos yuca, plátano, cultivitos así, o teníamos nuestras gallinitas. Entonces llegaban ellos y decían, a veces véndame, ¿no? O a veces toca que colabore con una gallinita, bueno, o con la yuca, el plátano, que eso nunca se les cobraba, ¿no? De vez en cuando nos pagaban las gallinas, ¿sí? Entonces a mí varias veces fui con uno de ellos a arrancar yucas o a cortar un plátano para la comida de ellos. Mi mamá en muchas ocasiones también tuvo que hacerles de comer ahí en la casa. Entonces mi papá viviendo de esas circunstancias y eso, un día llama al comandante que había ahí. Le dice, pues me tuve que venir de San Vicente del Chucurí por el miedo que me mataran. Perdí todo lo que tenía allá, pero prefiero perderlo otra vez todo. Pero no perder a mi familia, porque si llega el ejército y ustedes están en mi casa, pues me van a matar a la familia. Entonces yo me voy de acá. Nos quedamos sorprendidos cuando el comandante de la guerrilla ese día, el comandante de la guerrilla le dice, no, usted ha sufrido ya bastante, nos vamos nosotros. Armaron sus equipos y se fueron. Pero de igual forma, sigan llegando. Si no era ese grupo, llegaba otro. ¿Sí? Entonces fue complicado. Entonces mi papá dijo, bueno, mi hijo, váyase para Bucaramanga a estudiar o a trabajar, pero váyase. Ese fue como mi relato de mi niñez que fue complicada. No, o sea, no es un niño de juguetes, nada, nada. El primer juguete fueron, yo creo que en el ejército, que fueron los fusiles. ¿Y esa vida en Bucaramanga, qué tal? ¿Qué tal esa experiencia usted, pues un campesino, llegar a la ciudad y volver a comenzar su vida? Pues mi cabo, vea, póngase de pronto en mi lugar. Por eso yo siempre me pongo en el lugar de los demás.
Alguien con 16 años, o a estudiar o buscar trabajo. Con 16 años, pues la verdad mi padre con bajos recursos, pues no me podía dar el estudio, no podía estudiar. Si quería estudiar tenía que trabajar. Pero ¿en qué me desempeño yo? Como ayudante de construcción, de esos chinos que mezclan, llevan arena, bueno, llevan ladrillo, lo que fuera. Pero entonces tampoco no me van a dar el tiempo de estudiar. Entonces pues me tocaba trabajar y sí, sí fue bastante duro. E incluso un año me fui a otro sector en una finca. Fue bastante complicado. Entonces dije, no, la única solución es irme para el ejército. Sí, me gustaba, de verdad que la vida militar me gustaba mucho. Me gustaba demasiado. Incluso todavía me gusta. Sí, cuando entré a prestar el servicio y yo dije, esto es lo mío. Sí, me dieron muy duro en los entrenamientos, porque en esa época repartían todavía tabla y eso. Pero eso era lo que lo llevaba a uno a estar despierto, a estar vivo. Entonces, tanto que cuando terminé de prestar servicio, me dieron 8 días de permiso para entrar a soldado voluntario. Entonces, mi mamá siempre decía que el que se iba de profesional, que el que iba de profesional lo iban a matar. Entonces yo salí de permiso y le dije a mi mamá, no, me dieron permiso del ejército 8 días, pero tengo que volver. Tengo que volver porque nos van a meter 2 años. Pero no, ya era, a mí me fueron 18 meses, ya era para pasar a soldado profesional, no le dije la verdad. Entonces ella cada rato, mi primer permiso de soldado profesional fue a los 10 meses, cada rato me decía, digo, ¿usted cuándo va a salir? Pero no sabía que ya estaba de profesional. Aquí un día la enfrenté y le dije la verdad. Entonces mi mamá se puso a llorar y yo creo que las bendiciones y las oraciones de ella es las que me tienen vivo. Ella se puso a llorar y dijo, Dios, se me cuida mucho, hijo. Y yo le contesté llorando, le dije, tranquila mamita, yo no tengo que cuidarme porque Dios me cuida. Y bueno, yo creo que me cuidó mucho que todavía estoy acá. Mira, oyente, ¿cuáles son esos comandantes que usted aún recuerda hoy en día, ¿no? Después de tantos años de estar en el ejército. Sí, hubieron muchos comandantes buenos y malos, ¿no? Incluso prestando servicio, yo me acuerdo de mi primero Herrera Dagoberto, un señor primero ingenieros, que fue comandante de contraguerrilla. Ese señor, lo malo él, se robaba toda la plata de los víveres. Sí, entonces yo, o sea, imagínate que como nosotros no sabíamos que llegaba para víveres frescos, el hombre al mes compraba un pollito, eso para, bueno, como para tramarnos, digamos así. Y nos daba ese almuerzo y yo decía, uy, buena gente, mi primero que sacó el sueldo de él y nos dio un almuerzo. No, resulta que el hombre robaba toda la plata del mes y a fin de mes nos daba cualquier cosa de comer como ya más decente.